La Guerra de Malvinas, un conflicto bélico entre Argentina y el Reino Unido que tuvo lugar en 1982, marcó profundamente la historia contemporánea de ambos países y dejó cicatrices que perduran en la memoria de sus pueblos. Este enfrentamiento fue el resultado de tensiones históricas sobre la soberanía de las Islas Malvinas, ubicadas en el Atlántico Sur, que ambos países reclamaban como propias. A lo largo de los años, estas disputas diplomáticas, que en ocasiones parecían controladas, estallaron finalmente en una guerra abierta. Aunque breve, la Guerra de Malvinas fue intensa, con un costo elevado en términos de vidas humanas y consecuencias políticas, sociales y económicas de largo alcance. Together, las Malvinas o Falklands, según la denominación británica, habían sido objeto de interés estratégico y territorial desde el siglo XVIII. A lo largo de la historia, diferentes potencias europeas, como Francia, España y el Reino Unido, ocuparon y administraron las islas en distintos momentos. Sin embargo, en 1833, el Reino Unido tomó control definitivo de las islas, expulsando a las autoridades argentinas que habían establecido presencia allí. Desde entonces, las islas permanecieron bajo dominio británico, pero Argentina nunca dejó de reclamar su soberanía sobre ellas. Este reclamo fue particularmente significativo para los argentinos, quienes consideraban a las Malvinas como parte integral de su territorio nacional, un sentimiento que se mantenía arraigado en la identidad y la historia del país. A lo largo del siglo XX, la disputa por las Malvinas se mantuvo en el ámbito diplomático, aunque ocasionalmente surgían tensiones entre los dos países. Las negociaciones bilaterales y las resoluciones de la ONU pedían una solución pacífica al conflicto, pero no se lograba un acuerdo que satisfaciera a ambas partes. Mientras tanto, los habitantes de las islas, de origen mayoritariamente británico, expresaban su deseo de permanecer bajo la soberanía del Reino Unido, lo que complicaba aún más la situación. A pesar de los esfuerzos diplomáticos, la cuestión de las Malvinas permaneció como un tema sensible y sin resolver. En Argentina, la década de 1970 estuvo marcada por una grave crisis política, económica y social. El país, que había vivido décadas de inestabilidad política y dictaduras militares, se encontraba bajo el control de una junta militar que había tomado el poder en 1976 tras un golpe de Estado. Esta dictadura, encabezada por el general Jorge Rafael Videla, había implementado un régimen de represión brutal conocido como el Proceso de Reorganización Nacional, en el que miles de personas fueron detenidas, torturadas y desaparecidas. Además, la economía argentina estaba en declive, con una inflación descontrolada y un creciente descontento popular. Para 1982, la dictadura, ahora liderada por el general Leopoldo Galtieri, enfrentaba una profunda crisis de legitimidad con protestas masivas y una oposición creciente. En este contexto, el gobierno militar argentino decidió lanzar una invasión a las Islas Malvinas. La decisión de recuperar las islas por la fuerza fue vista como una maniobra desesperada para desviar la atención de los problemas internos del país y ganar apoyo popular. La junta militar creía que una victoria rápida en las Malvinas consolidaría su poder y restauraría la confianza del pueblo en el gobierno. El 2 de abril de 1982, fuerzas argentinas desembarcaron en las islas, tomando control de ellas prácticamente sin resistencia por parte de los pequeños destacamentos británicos que se encontraban allí. La operación, denominada Operación Rosario, fue inicialmente vista como un éxito por gran parte de la población argentina,
que celebró la recuperación de lo que consideraban un territorio nacional. Sin embargo, el Reino Unido, bajo el liderazgo de la primera ministra Margaret Thatcher, no tardó en reaccionar. A pesar de la distancia geográfica y las dificultades logísticas, el gobierno británico decidió enviar una fuerza militar para recuperar las islas. Esta decisión fue impulsada no solo por el interés estratégico y el orgullo nacional, sino también por la necesidad de reafirmar la posición del Reino Unido en el escenario internacional. Thatcher, que también enfrentaba problemas internos, vio en la Guerra de Malvinas una oportunidad para fortalecer su gobierno y su liderazgo. El conflicto bélico comenzó oficialmente cuando las fuerzas británicas zarparon hacia el Atlántico Sur para enfrentarse a las tropas argentinas. La operación militar británica, conocida como Operación Corporate, involucró a una fuerza naval considerable apoyada por unidades aéreas y terrestres. La superioridad tecnológica y logística del Reino Unido era evidente, pero las fuerzas argentinas que ocupaban las islas estaban decididas a resistir. Lo que inicialmente se preveía como un conflicto rápido se convirtió en una guerra intensa y prolongada. El combate en las Malvinas se desarrolló en condiciones extremadamente duras. El terreno montañoso y el clima inhóspito de las islas hicieron que la guerra fuera un desafío tanto para las tropas argentinas como para las británicas. Las operaciones navales y aéreas fueron cruciales en los primeros días del conflicto. La Marina británica, equipada con submarinos nucleares y modernos portaaviones, impuso un bloqueo sobre las islas y lanzó ataques contra las posiciones argentinas. Uno de los episodios más recordados fue el hundimiento del crucero argentino Ara General Belgrano el 2 de mayo de 1982 por el submarino británico HMS Conqueror. Este ataque, que resultó en la muerte de más de 300 marinos argentinos, generó una gran controversia, ya que el crucero estaba fuera de la zona de exclusión establecida por los británicos. A pesar de esto, el hundimiento del Belgrano tuvo un impacto decisivo en la guerra, ya que obligó a la flota argentina a replegarse, lo que dejó a las tropas en las islas sin el apoyo naval necesario. En el aire, la Fuerza Aérea Argentina sorprendió a los británicos con la capacidad de sus pilotos y aviones, logrando causar importantes bajas al hundir varios buques de la flota británica. Los aviones argentinos, principalmente los Dassault Mirage y los A-4 Skyhawk, realizaron valientes incursiones sobre las posiciones británicas a pesar de las limitaciones tecnológicas y la falta de apoyo logístico. Sin embargo, la falta de recursos y la dificultad para mantener un puente aéreo eficaz desde el continente limitó la capacidad de Argentina para sostener sus operaciones. En tierra, la guerra se tornó en una serie de batallas feroces entre las fuerzas argentinas y los comandos británicos. Las tropas británicas, compuestas por regimientos de infantería y fuerzas especiales como los Royal Marines y los Parachute Regiment, lanzaron una serie de ataques contra las posiciones argentinas en las montañas que rodeaban la capital de las islas, Puerto Argentino, Stanley, según los británicos. Las batallas de Monte Longdon, Goose Green y Wireless Ridge fueron algunas de las más cruentas del conflicto, con enfrentamientos cuerpo a cuerpo y un alto costo en vidas humanas. Las tropas argentinas, compuestas principalmente por jóvenes conscriptos, lucharon valientemente, pero carecían de entrenamiento, equipamiento adecuado y liderazgo estratégico. A medida que avanzaba la guerra,
quedó claro que la ventaja estaba del lado británico. La superioridad en términos de tecnología militar, entrenamiento y logística se impuso y las fuerzas argentinas comenzaron a perder terreno. El 14 de junio de 1982, tras semanas de combates intensos, las tropas argentinas en Puerto Argentino se rindieron, marcando el fin del conflicto. La victoria británica fue recibida con celebraciones en el Reino Unido, mientras que en Argentina el desenlace de la guerra fue un duro golpe para el gobierno militar y para el orgullo nacional. El costo humano de la Guerra de Malvinas fue significativo. En total, murieron 649 soldados argentinos y 255 británicos, mientras que cientos de otros resultaron heridos. Las secuelas psicológicas de la guerra también fueron profundas, especialmente para los veteranos argentinos, muchos de los cuales regresaron a un país que les dio la espalda. A lo largo de los años, los excombatientes argentinos lucharon por el reconocimiento y el apoyo del gobierno, que inicialmente los ignoró. Muchos de ellos sufrieron traumas psicológicos y dificultades económicas, lo que llevó a un alto índice de suicidios entre los veteranos. En términos políticos, la Guerra de Malvinas tuvo consecuencias inmediatas en ambos países. En Argentina, la derrota aceleró la caída del gobierno militar. Leopoldo Galtieri, quien había sido uno de los principales promotores de la invasión, fue destituido poco después de la rendición. La junta militar, desacreditada y debilitada, perdió rápidamente el control del país, lo que abrió el camino para la restauración de la democracia en 1983. La Guerra de Malvinas, que inicialmente había sido vista como un medio para consolidar el poder de los militares, resultó ser su ruina. El retorno a la democracia fue liderado por Raúl Alfonsín, quien ganó las elecciones presidenciales de 1983 y se comprometió a investigar y juzgar los crímenes cometidos por la dictadura durante el proceso de reorganización nacional. En el Reino Unido, la guerra fortaleció la posición de Margaret Thatcher. Su decisión de enviar una fuerza militar para recuperar las islas fue ampliamente respaldada por el público británico y su victoria en la guerra consolidó su liderazgo dentro del Partido Conservador. En las elecciones de 1983, Margaret Thatcher obtuvo una aplastante victoria electoral, en parte gracias al éxito militar en las Malvinas. Su gobierno ganó un nuevo mandato, lo que le permitió implementar su agenda económica y política con mayor autoridad. La victoria en la Guerra de Malvinas también reafirmó el papel del Reino Unido como una potencia militar relevante en el escenario global, a pesar del declive de su imperio colonial. La guerra revitalizó el orgullo nacional británico y la confianza en las capacidades de las Fuerzas Armadas del país. Sin embargo, el conflicto no resolvió la disputa de soberanía sobre las islas. Aunque las Malvinas permanecieron bajo control británico tras la guerra, la cuestión de su estatus continuó siendo un tema espinoso en las relaciones entre Argentina y el Reino Unido. El gobierno argentino, incluso después del retorno a la democracia, mantuvo su reclamo sobre las islas, aunque a partir de 1983 se comprometió a buscar una solución diplomática y pacífica al conflicto. Las Naciones Unidas han seguido emitiendo resoluciones que instan a ambas partes a negociar, pero las posiciones encontradas hacen que una solución definitiva sea difícil de alcanzar. Las Malvinas, después de la guerra, experimentaron un aumento en la presencia militar británica y en la inversión en infraestructura para hacerlas más autosuficientes y defendibles. El Reino Unido fortaleció las defensas en las islas
con una guarnición militar permanente, nuevas pistas de aterrizaje y sistemas de radar avanzados, garantizando que cualquier futura incursión militar enfrentaría una resistencia formidable. Los habitantes de las islas, conocidos como kelpers, se beneficiaron de una mayor inversión en su infraestructura y economía, así como de una mayor autonomía en sus asuntos internos. Aunque su número es pequeño, la mayoría de los residentes de las islas sigue expresando su deseo de permanecer bajo soberanía británica. En Argentina, el legado de la Guerra de Malvinas sigue siendo un tema sensible y emotivo. El conflicto ha sido objeto de múltiples interpretaciones y debates en el país, desde los actos heroicos de los soldados hasta los errores estratégicos y políticos de los líderes militares. La guerra ha quedado profundamente grabada en la memoria colectiva de los argentinos, con monumentos y memoriales dedicados a los caídos en combate. Cada año, el 2 de abril, se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una fecha que recuerda tanto el sacrificio de los soldados como el dolor de la derrota. El trauma de la guerra también ha sido retratado en la cultura argentina, a través de películas, libros y documentales que buscan explorar las complejidades del conflicto. En particular, el sufrimiento de los veteranos ha sido un tema recurrente, destacando las dificultades que enfrentaron al regresar a una sociedad que inicialmente no los reconoció ni les brindó el apoyo necesario. Los suicidios de veteranos, el abandono estatal y las secuelas psicológicas han sido temas de discusión crítica en el ámbito social y político. En términos de relaciones bilaterales, las tensiones entre Argentina y el Reino Unido han disminuido con el tiempo, aunque el tema de la soberanía de las islas sigue siendo un obstáculo en las relaciones diplomáticas. En varias ocasiones, ambos países han intentado mejorar sus vínculos comerciales y de cooperación en áreas como la pesca y el petróleo en el Atlántico Sur, pero siempre bajo el telón de fondo del reclamo argentino por las islas. La insistencia del gobierno británico en respetar el deseo de autodeterminación de los habitantes de las Malvinas ha sido una barrera para cualquier progreso significativo en las negociaciones. En Argentina, todos los gobiernos democráticos han mantenido el reclamo de soberanía, aunque con enfoques más moderados que la dictadura militar. Con el paso de los años, las generaciones más jóvenes en ambos países han comenzado a ver el conflicto desde una perspectiva diferente. Para muchos británicos, la Guerra de Malvinas es una historia de una victoria militar en defensa del derecho de autodeterminación de una pequeña comunidad. En Argentina, aunque la reivindicación de las Malvinas sigue siendo un tema de orgullo nacional, también ha habido una mayor autocrítica sobre las motivaciones políticas que llevaron a la guerra y el costo humano del conflicto. La memoria de la guerra sigue viva, pero también ha sido objeto de reflexión y reevaluación. A nivel internacional, la Guerra de Malvinas ha sido estudiada como un caso de conflicto postcolonial y como un ejemplo de cómo las disputas territoriales pueden estallar en conflictos armados incluso en una época de relativa estabilidad global. La guerra ha generado interés entre historiadores militares, expertos en relaciones internacionales y académicos que exploran las dinámicas del poder, la diplomacia y el conflicto en el contexto de un mundo en transición. En particular, el conflicto ha destacado la importancia de los recursos naturales, el nacionalismo y las relaciones entre potencias medianas y grandes en la geopolítica contemporánea. Desde una perspectiva más amplia, la Guerra de Malvinas es también un recordatorio de los riesgos inherentes a las decisiones militares precipitadas
y las consecuencias de subestimar a un adversario. El gobierno militar argentino, en su desesperación por encontrar una salida a su crisis interna, no calculó correctamente la respuesta del Reino Unido ni la capacidad de sus propias fuerzas para sostener una ocupación en un teatro de guerra tan distante y desafiante. Del mismo modo, el Reino Unido, aunque victorioso, aprendió lecciones valiosas sobre la importancia de la preparación militar y la logística en conflictos a larga distancia. En el contexto de América Latina, la Guerra de Malvinas tuvo repercusiones en las relaciones regionales y en la percepción de las potencias extranjeras. Aunque algunos países latinoamericanos expresaron su apoyo a Argentina durante la guerra, la mayoría adoptó una postura de neutralidad o mantuvo una distancia prudente. Sin embargo, la guerra reforzó la solidaridad latinoamericana en torno a la cuestión del colonialismo y la autodeterminación, un tema que sigue siendo relevante en la política regional. En foros internacionales, Argentina ha continuado recibiendo el respaldo de varios países latinoamericanos en su reclamo por la soberanía de las Malvinas, y el conflicto ha sido visto como un símbolo de la lucha contra el imperialismo y el dominio extranjero. Hoy en día, a más de 4 décadas del conflicto, la Guerra de Malvinas sigue siendo un tema fundamental en la historia y la identidad de Argentina y del Reino Unido. Aunque las heridas del pasado siguen abiertas, especialmente para aquellos que vivieron el conflicto de primera mano, también ha habido esfuerzos por avanzar hacia una mayor comprensión y reconciliación. La memoria de la guerra, los sacrificios de los soldados y las lecciones aprendidas de ese trágico episodio continúan moldeando la forma en que ambos países se ven a sí mismos y se relacionan con el mundo. El conflicto de las Malvinas, aunque terminado militarmente, sigue siendo un recordatorio de cómo las disputas territoriales y las ambiciones políticas pueden desbordarse en tragedias humanas. Las islas, con su paisaje remoto y su población pequeña, se han convertido en un símbolo de la lucha por la soberanía, la autodeterminación y el orgullo nacional. Aunque la paz se ha mantenido desde el final de la guerra, las tensiones subyacentes permanecen y la historia de las Malvinas continúa siendo una narrativa inacabada que resuena en ambos lados del Atlántico Sur.